Bienvenidos, bienvenidas a Charlando con Animalidad, un programa dedicado a la defensa, la protección y el bienestar, los derechos de todos los animales. Y hoy con un programa pues que no podría ser otro, porque el fin de semana anterior ocurrió algo extraordinario. Logramos trasladar a Yoko, el único chimpancé que quedaba en nuestro territorio, en todo el país, el último gran simio que vivía en Colombia. Y esta operación magnífica que tomó más de un año de coordinaciones, diálogos, trámite de documentos, trabajo diplomático, coordinación interinstitucional del sector público-privado, nació por una invitación que llegó a nuestras manos después de la tragedia que ocurrió en julio del 2023, cuando Pancho y Chita, los otros dos chimpancés compañeros de Yoko que vivían con él en el bioparque Ucumarí de Pereira, fueron asesinados tras fugarse del bioparque. En ese momento llegó una invitación del proyecto Gran Simio para que Yoko fuera trasladado a un santuario y pudiera vivir con otros de su misma especie, porque los chimpancés son animales de grupo, sociables, de familia, de manada, son gregarios. Ellos no viven en soledad. Nos partía el corazón verlos solitario. Así que el proyecto Gran Simio extendió esta invitación al gobierno de Colombia, que yo personalmente asumí como senadora. Así que no podríamos entrevistar a otra persona sino al artífice de este diálogo internacional entre Brasil y Colombia, que es Luis Domingo Gómez, a quien ya tuvimos en este programa, profesor, abogado, litigante por los derechos de los animales y además de todo es el delegado del proyecto Gran Simio en Colombia. Luis Domingo, gracias nuevamente por atendernos, por aceptar esta invitación y gracias en nombre de la especie humana que a menudo es tan egoísta, tan cruel, tan miserable. Gracias por hacernos voltear la mirada hacia Yoko y por ayudarnos a entender que Colombia tiene que ser el primer país en declararse libre de grandes simios en cautiverio. Senadora, gracias por la invitación a este espacio Charlando con Animalidad. Para nosotros como Proyecto Gran Simio, pues ha sido un logro muy importante, pero especialmente fue importante coordinar tantas voluntades y desde el Proyecto Gran Simio pues no nos cansaremos de agradecerle ese gran esfuerzo, el haber puesto su curul al servicio de una causa que era a todas luces inalcanzable hasta hace un tiempo en el país. Y bueno, pues por ayudarnos a concretar esta aspiración, que es la aspiración que ha sido el objetivo central del Proyecto Gran Simio, no solamente en Colombia, sino en el mundo, donde se tiene el propósito de liberar de las jaulas a todos los grandes simios, a nuestros parientes más cercanos, es decir, a los chimpancés, a los orangutanes, a los bonobos y a los gorilas. Muchas gracias nuevamente. Luis Domingo, voy a empezar haciendo una pregunta que me han hecho a menudo, y es, ¿por qué no era posible poner a Yoko con otros primates que estuvieran ya en algún lugar adecuado de recuperación, con árboles, verde? Y me hago esta pregunta porque hay personas que no saben que los chimpancés no son propios de nuestro territorio. ¿Era posible haber juntado a Yoko, que es un chimpancé, un gran simio, con, no sé, micos titís o con otra clase de primates? Pues, senadora, es muy complicado. De hecho, uno normalmente tiende a creer que cualquier animal, la acción a seguir cuando está en estas circunstancias es llevarla al lugar donde se distribuye de manera natural, en este caso África Central, donde son originarios los chimpancés, que por demás vienen de allá por el tráfico ilegal, ¿no? De hecho, con Yoko ocurría algo especial. Yoko, a pesar de haber estado en Ucumarí, nunca pudo compartir un espacio físico ni con Pancho ni con Chita. Con Pancho se peleaban, rivalizaban mucho.
Entonces, obviamente es un animal que por todo el proceso de implantación que tenía, por todo su historial, pues primero no era posible pensar en una rehabilitación para reincorporarlo a un hábitat similar o igual al natural, entre otras cosas porque ha perdido muchas destrezas y porque ha perdido muchas habilidades sociales, comunicativas, y ustedes saben que si se reintroduce a su hábitat natural, pues tendrá que desplegar todas unas habilidades para conseguir su alimento, para buscar un grupo donde socializar. Recuerden que esta es una especie, o recordemos que es una especie que normalmente se congregan en grupos de 40 hasta 150, 160 individuos. En fin, son muchas las dificultades técnicas desde el punto de vista del comportamiento natural de la especie que impedían eso. Ahora bien, recuerden que al ser un gran simio, pues tiene unas características que nos acercan más a nosotros como especie, a los humanos, que a los otros simios que existen en el país. Por ejemplo, con Para allá iba, ¿cuál es el grupo de los grandes simios? Bueno, pues es un grupo que está identificado con 5 especies que las conocemos como homínidos, que son los famosos orangutanes, que tienen su área de distribución en Indonesia, en Sumatra, los gorilas que están en África Central, y lo mismo ocurre con los bonobos, los chimpancés que todavía conservan su hábitat natural en el África Central, y nosotros que somos los homínidos más evolucionados. Entonces nos caracterizamos, entre otras cosas, por ejemplo, no tener cola. Ellos intentan en su proceso evolutivo caminar erguidos, tienen hoy toda la predisposición, nos acercan mucho hábitos cognitivos, algunos de ellos. Por ejemplo, ellos y nosotros podemos fabricar herramientas. De hecho, el diseño de Sorocaba está hecho de tal manera que les permita bloquear de alguna manera algunas habilidades que tienen para que no puedan escapar. Por ejemplo, cuando se construyó Sorocaba, se empezaron a dar cuenta que eran habilidosos para abrir huecos y poder cruzar paredes que los separaban de un recinto a otro. Sorocaba es el santuario donde está Yoko, ya vamos a hablar del santuario. Entonces, también se dieron cuenta que tener árboles muy altos les permitía buscar escapar e irse al bosque cercano, y eso es exponerlos a un peligro. Entonces, de ahí el diseño evolutivo que ha tenido ese espacio. Entonces, lo cierto es que por sus habilidades, por sus destrezas, incluso por su diseño corporal y por la fuerza que tienen, ponerlos a convivir en un mismo espacio con simios, con titís, con otros monos, es muy complicado porque hay el riesgo inminente de, como diría Jane Goodall, que fue lo que documentó en la década del 70, una guerra civil entre especies. Y probablemente hay tragedias, como ocurre con otras especies que sabemos que tienen que estar separadas porque tienden naturalmente a dominar al grupo. Y en esa tendencia pues querrán desaparecer a la competencia, y hay mucha dificultad comportamental allí para garantizar esa cercanía, senadora. Es decir, Luis Domingo, la expectativa de trasladar a Yoko al santuario de Sorocaba en Brasil es fundamentalmente que pueda socializar, que pueda estar, porque yo leía, y en este santuario existe la manada de chimpancés más grande de América Latina, son 43 o 46. Entonces la expectativa es que él pueda socializar, digamos, más allá de que esté en medio de árboles frondosos, por esta explicación que tú nos das, la idea es que pueda socializar. Necesariamente el proyecto Gran Simio y el santuario de Sorocaba tienen un único propósito, y es garantizar que Yoko o cualquiera de estos chimpancés que ha sido abusado, esclavizado en actividades de circo, mascotizados, etcétera, que ese grupo de chimpancés logren entrar en contacto visual con otros de su especie y le pierdan ese temor a
volver a recuperar los hábitos de la especie, que pueda interactuar, incluso que pueda conseguir una pareja o un grupo de amigos que se integre y que le ayuden a sanar especialmente todas las heridas psicológicas. Recuerden que el mayor impacto que tienen estos animales no es físico, si bien algunos de los que han llegado allá han perdido dientes que les han sacado con alicates, les han perdido dedos porque se los han cortado por sus habilidades, justamente porque han buscado escapar. Lo cierto es que el esfuerzo mayor está en lograr que ellos vuelvan a tener esos comportamientos sociales, que entre otras cosas es algo que los acerca mucho a nosotros, porque son individuos supremamente gregarios. Para ellos el grupo es muy importante. Entonces no importa si el proceso se demora 1 mes, 2 meses, 3 meses, o si definitivamente no lo logran. Volvamos a Yoko. Yoko, mientras estuvieron vivos Pancho y Chita, a pesar de no estar en el mismo espacio físico, tener cercanía, el hecho de poderse ver, garantizaba que su estado de salud mental y física fuera superior. Pero ¿qué pasó con Yoko, por ejemplo, cuando perdió a sus 2 compañeros de línea visual? Inmediatamente pues tuvo problemas respiratorios, una baja de defensa, y por eso la preocupación que teníamos de sacarlo rápidamente y ubicarlo en un lugar donde pudiera estar cercano a los de su especie, más allá de que pueda en un momento inicial compartir directamente con alguno o algunos, tener contacto físico, sino tener visual. ese contacto visual. Es como cuando nosotros nos disgustamos con alguien de nuestra familia, el círculo más cercano. Podemos estar muy disgustados, pero siempre guardamos la esperanza, tenemos la preocupación de tenerlo bajo control, nos preocupa su suerte. Eso es como el papá con el hijo, que nadie me toque a mi hijo, el único que tiene derecho a reprenderlo soy yo. Entonces ese tipo de comportamientos para ellos son claves. Eso hace que estén aterrizados vitalmente, que tengan un centro, que tengan un propósito de vida, que quieran vivir. ¿Por qué? Porque comparten un escenario, los ecologistas dirán un hábitat, un ecosistema juntos, pero al final del día lo que importa en esa interacción es ese sentimiento de familiaridad, de cercanía, que los agrupa aunque sea visualmente. Y ese es el objetivo de Sorocaba, y en eso se trabaja día a día. Luis Domingo, la historia de Yoko es una historia trágica, algo has mencionado. Él, tengo entendido, desde chiquitico, desde bebé, cayó en manos de traficantes, llegó a manos de un narcotraficante que lo improntó, pues cualquier proceso de impronta es violento. Le enseñó a comer con cubiertos, lo vestía, lo mantenía encadenado, lo montaban en carros, lo hacían montar en bicicleta, en caballos, le ponían televisión. Es decir, eliminaron cualquier posibilidad de que Yoko viviera como chimpancé. Luego dio tumbos cuando este narco murió, llegó a manos de un circo itinerante que iba entrando a Venezuela, fue devuelto afortunadamente por las autoridades a Colombia y bueno, pasó de un hogar de paso en Cali y luego llegó a Ucumarí. Todos los chimpancés que están hoy en el santuario de Sorocaba en Sao Paulo, Brasil, que es un santuario que está bajo la dirección del proyecto Gran Simio, ¿tienen historias similares? Similares y peores, senadora. La familia Interian, con Pedro, que es el director actual, un industrial químico farmacéutico cubano-brasilero que dedica la utilidad de su emporio al fortalecimiento, al cuidado, al mantenimiento del santuario, es su único interés vital. Se ha ocupado desde el año 2000, época en que se puso al servicio de la comunidad de chimpancés de América Latina el santuario. Se ha ocupado de rescatar no solamente chimpancés en Brasil. Resulta que en Brasil había una práctica que es muy espantosa, y era la de criar chimpancés para venderlos como mascota o animal de compañía. De hecho, el santuario nace porque a Pedro le entregan uno y Pedro empieza a entenderlo y empieza a desarrollar una comunicación bestial, supremamente profunda, directa, profunda, casi que humana con este espécimen, y ahí nace de hecho la idea del santuario, y él empieza a recibir muchos chimpancés que procedían justamente de esos criaderos. Luego empiezan a aparecer chimpancés en Países Bajos, en Grecia, en Israel, y empieza a atraerlos al punto que
trae a la chimpancé más famosa que existió en el mundo, que es Cecilia, la que se gana el habeas corpus en Argentina, que ha pasado una vida de desgracias absolutas allá, que se le han muerto sus hermanos, que le ha tocado vivir toda su vida en un patio encementado, que no conoce, y todos ellos tienen una historia de tráfico ilegal, de amputaciones, de malos tratos, de esclavitud, circos. Los circos Sí. tediosos y odiosos, muchos llegan allí. Entonces, detrás de todos ellos hay unas tragedias inenarrables, indecibles, y por eso que Yoko haya ido al santuario de Sorocaba nos genera a nosotros una tranquilidad desde Proyecto Gran Simio Internacional, Proyecto Gran Simio España, porque sabemos que Pedro y su equipo de 20 cuidadores que están permanentemente allí cuidándolos, los veterinarios y sobre todo de un gran equipo multidisciplinario de médicos de medicina humana que están pendientes, ayudan, colaboran, pues los atienden, los ayudan a rehabilitar, pero no es una rehabilitación con propósito de reintroducirlos al hábitat natural, no, es una rehabilitación para que ellos recuperen las capacidades de socializar con los mismos de su especie, que puedan interactuar, puedan compartir. Es más, ese proceso ha permitido que en el santuario se hayan producido nacimientos, ya sea porque cuando se ha recuperado a la chimpancé viene embarazada o porque allí se han dado encuentros felices y han podido interactuar y de hecho han podido reproducirse satisfactoriamente. ¿Sí? Han podido encontrar familia. Sí, es qué eso. belleza. Luis Domingo, bueno, esta fue una operación de traslado magnífica. Hay muchos actores a los que uno tendría que agradecer y quisiera darle paso a Julio César Gómez Salazar. Él es el director de la Corporación Autónoma de Risaralda, la autoridad ambiental de ese departamento, quien tenía a Yoko bajo su custodia en el Bioparque Ucumarí, pero como responsable de Yoko. Y yo diría, Luis Domingo, que si no hubiera sido por la diligencia y la gallardía institucional que tuvo Julio César, pues hoy no estaríamos contando esta feliz historia. Así que escuchemos a Julio César Gómez, director de la Carter. Hoy hemos declarado a Colombia libre de grandes simios y a partir de este momento se empieza a tramitar la ley Yoko, que tiene como propósito que nunca más se permita el ingreso de grandes simios a Colombia y que no se permita la llegada de fauna exótica silvestre. Porque bueno, Luis Domingo, en aras de ser justos, pues Yoko estaba en un espacio bello en Ucumarí, protegido, seguro, digamos tenía unas semillas de pancoger, podía resguardarse del sol, de la lluvia y estaba tranquilo. Pero esa posibilidad de socializar con otros de su especie, yo creo que esta es la gran apuesta de fondo, pues realmente ahí no la tenía. Por eso yo creo que finalmente el propósito y este gran esfuerzo es, bueno, tener la posibilidad de brindarle a Yoko este chance, ¿no?, de socializar con otros. Y me han preguntado, ¿pero por qué si Yoko ya era viejo? Y no, Yoko tenía o tiene 38 años con una expectativa de vida de 55 años, es decir, valía la pena hacer este esfuerzo. Por supuesto, senadora. Yo creo que es innegable y hay que reconocerle tanto a Ucumarí como al municipio de Pereira y a la misma Carter que Yoko tenía unas condiciones físicas envidiables, un buen espacio enriquecido, pero el problema de Yoko, tal vez como lo decía Raúl, no era un tema de salud física, que por supuesto tenía sus aspectos Raúl es el director de Ucumarí. De Ucumarí, unos aspectos de salud sobre los cuales había que hacer alguna observación, pero la gran apuesta es por salvaguardar su salud mental. Correcto. Que es la que al final va a incidir en que su salud física esté bien o esté mal. Y como todos los homínidos, para Yoko no era diferente. La salud mental ya empezaba a flaquear y por tanto pues empezamos a advertir algunos problemas de salud pues que el público no conoce, pero que manejaron magistralmente en Ucumarí. Pero claro, allí no había ninguna posibilidad. De hecho, no se nos olvide que algunos empezaron a hablar de la posibilidad de traer, por ejemplo, a Toti, un chimpancé que estaba en Argentina. Perdóneme, después de esta tragedia no creeríamos que sería el escenario natural y por eso se resolvió
cómo se resolvió llevarlo, salvaguardar su salud mental. Porque mire, senadora, que hay algunas experiencias documentadas de chimpancés que han logrado incluso pasar la línea de los 70 años. Luego, el horizonte vital de Yoko en esas condiciones, sí, como todos esperamos, logramos darle las garantías de salud mental que esperamos que encuentre en Sorocaba, acompañado de una buena dirección nutricional, de un buen acompañamiento que seguramente lo va a tener. Yoko, podemos tener Yoko para un buen trecho. Pero es que es un cincuentón como nosotros. Sí, así o sea, es, todavía él tiene una perspectiva de vida muy interesante. Tiene derecho a un amor de tercera edad. Por supuesto. Tener amigos, todo, por supuesto. Familia. Que es lo mismo que uno necesita como ser humano. Yo creo que la soledad, no tener con quién hablar, porque los chimpancés se comunican y vaya de qué manera, yo creo que eso a uno también lo podría ir volviendo loco. De hecho, recuerde, senadora, que una de las grandes promesas de valor que nos hace Sorocaba es que cuando él llega, él no va a estar escuchando ni al veterinario, ni a Pedro, ni a nadie, sino va a estar escuchando voces de sus congéneres para volverlo. Entonces, y yo creo que a eso se debe la cara de felicidad que tenía Yoko en la foto que nos compartieron hace un par de días. Hermoso, o sea, es que se le nota, o sea, no necesitamos decirlo nosotros. O sea, que la gente siga al proyecto Gran Simio y que compare las fotos, las grabaciones que había de Yoko en Ucumari y las expresiones que está teniendo ahora, que saque sus propias conclusiones. Eso es cierto. Un rostro de tranquilidad, de serenidad, pero digamos sin mayor expresión de alegría. Aquí las fotos que hemos visto en Sorocaba son rostros de gozo, son sonrisas, es que digamos somos hermanos evolutivos, perfectamente podemos identificar en esos rostros de Yoko felicidad y una actitud muy apacible frente al entorno. Luis Domingo, veamos, porque aquí, insisto, en esta línea de ser justos hay que reconocer el trabajo de las entidades, las apuestas del sector privado, y quiero decir con todas sus letras que si no hubiera sido por la Fuerza Aeroespacial Colombiana que transportó a Yoko desde el Aeropuerto Internacional de Matecaña hasta Bogotá con todo el confort y con todo el amor para garantizar su bienestar, y luego gracias a Avianca Cargo, que se echó al hombro a Yoko, literalmente, porque lo pusieron en un avión que desvió desde Miami, bajó a Bogotá a recoger a Yoko y luego hasta Brasil para llevarlo en un viaje, bueno, de más de 6 horas, pero también con los cuidados logísticos más excelsos, pues hoy no estaríamos contando esta historia. Así que demos la entrada a el vocero de la FAC y de Avianca. Nuestra Fuerza Aeroespacial permite, con el cumplimiento de esta misión, poner en libertad los animales que posiblemente se encuentren en cautiverio. Esto pues conlleva a que las diferentes especies puedan continuar viviendo en su hábitat natural, como es el caso de Yoko. Para Avianca y para Avianca Cargo ha sido un gran orgullo, una gran felicidad poder participar en todo el proceso de transporte de Yoko a la que es hoy su casa, Brasil. Pusimos al servicio de él todo el conocimiento técnico de Avianca Cargo para garantizar que su transporte fuera hecho de una manera digna y adecuada. Bueno, Luis Domingo, ya sabemos que Yoko está allí bajo manos expertas, primatólogos, veterinarios, médicos humanos, en fin, va a estar muy bien. Pero miremos ahora un poco a futuro, porque ahora tenemos la expectativa puesta en el proyecto de ley Yoko. Y el proyecto Gran Simio ha hecho un gran trabajo a nivel internacional para que cada vez más países se declaren libres de grandes simios en cautiverio. ¿Cuáles son, digamos, los derechos que un país decente, un país respetuoso de la vida, sobre todo de los más cercanos evolutivos a los seres humanos, tendría que hacer, tendría que reconocer estos derechos? Pues yo creo que principalmente, senadora, debería reconocerse de manera privilegiada el derecho a la vida, reconocerles el derecho a su dignidad, reconocerles el derecho a su libertad y, por supuesto, digamos, una garantía, reconocer una garantía negativa, y es la de no ser sometidos a malos tratos o a tratos crueles. Creo que, digamos, en esa línea uno estaría de acuerdo que serían una carta de derechos básicos para ellos,
No sé usted Sí. en qué otro estaría pensando. No, pero- absolutamente. Es decir, yo digo, bueno, yo por supuesto, Luis Domingo, tengo una visión muy amplia de los derechos de los animales. Creo que ningún animal tiene por qué estar sometido a ningún trato cruel, explotado, instrumentalizado, usado como mercancía. Pero ciertamente esta es una lucha progresiva. Y yo creo que este comienzo por los grandes simios es fundamental, un poco por lo que decías. Es decir, tú en la rueda de prensa mencionabas una diferencia genética del 1%. Del 1%. Es decir, somos similares. iguales. Es de decir, hecho, esta conversación la estamos teniendo sobre un tronco, perfectamente. Correcto, bueno, me encanta. Pero ciertamente yo creo que a los grandes simios hay que reconocerles derechos fundamentales, garantizados a la vida, a la libertad y a no sufrir ni física ni mentalmente a manos de los seres humanos. Y yo creo, Luis Domingo, que esta apuesta por las jaulas libres de grandes simios, pues es una apuesta de fondo por prohibir cualquier tipo de comercialización, tráfico, reproducción en cautiverio, cualquier actividad que implique la utilización de grandes simios para la consecución de un fin cultural, económico, comercial o de cualquier otra naturaleza. Lo creo y fíjese, senadora, que en la práctica haber sacado a Yoko, estar impulsando esta ley para que no ingresen al país grandes simios nuevamente, le permite al país destinar capacidades Exacto. físicas y recursos económicos para atender, por ejemplo, ese gran grupo de primates autóctonos, nativos, endémicos de Colombia, que son víctimas del tráfico ilegal, que no pueden regresar a su escenario natural y que necesitan un espacio, por ejemplo, como el que tenía Yoko en Ucumarí. De acuerdo. Es que no se trata de prohibir los bioparques o los zoológicos que garanticen condiciones adecuadas, no. Estos sitios lamentablemente serán necesarios hasta tanto la práctica del tráfico ilegal no se acabe. Lastimosamente, pues imagínese un tití amputado o un tití totalmente improntado que no se puede soltar en su escenario natural. ¿Quién lo tiene que cuidar? El Estado, pero a través de estas instituciones maravillosas que los pueden cuidar bien, a través de un equipo de profesionales que estén plenamente capacitados, pero que nuestros recursos, que son bastante escasos, estén destinados no a cuidar o a proteger especies exóticas que no tienen nada que hacer acá, sino que protejamos lo nuestro. Somos potencia mundial de vida, somos biodiversos a más no poder. Concentrémonos en proteger lo nuestro. De acuerdo. Avancemos paso a paso en esa dirección. De acuerdo, es decir, que lugares como el Bioparque Ucumarí, que hacen un gran trabajo dándole una segunda oportunidad a animales silvestres que han sido víctimas de traficantes, de comerciantes, de atropellamiento, concentren todos sus recursos y sus espacios en la protección de estos individuos a quienes les hemos cercenado la posibilidad de vivir en libertad, y que yo, con Luis Domingo, sea feliz y que sean felices todos los grandes simios, nuestros hermanos evolutivos, que nada tienen que hacer en manos de zoológicos, de circos, de traficantes o de particulares. Tienen que vivir en libertad. Muchas gracias, Luis Domingo. A usted, senadora, muy amable por hacer realidad un sueño del proyecto Gran Simio, pero creo que en la medida en que avanzan los días será un sueño contenido de muchísimas personas en este país y de otras que fuera de Colombia lo están celebrando. Así es. Gracias, senadora. Gracias, a Luis usted Domingo. por haberse entregado en cuerpo y alma a esta causa. Gracias.